Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. El nuevo plan contra la pandemia. El presidente Biden ordena a las empresas con más de 100 trabajadores exigirles que se vacunen o que se hagan la prueba semanal. Many of us are frustrated with the nearly 80 million Americans who are still not vaccinated. El objetivo de Biden es frenar el avance del COVID-19 que amenaza con frenar la recuperación económica del país. Vacuna obligatoria para los estudiantes mayores de 12 años que acudan a la escuela presencial en Los Ángeles. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos un deseo de mantener las escuelas abiertas en Los Ángeles. ¿Cuáles son las reacciones a esta medida justo cuando los contagios entre los niños van en aumento? El huracán Olaf toca tierra en México. La zona turística de Los Cabos, Baja California Sur, recibe el impacto de la tormenta. Y se reanuda el diálogo entre Estados Unidos y México. Buscan invertir en Centroamérica, modernizar la frontera y combatir la inmigración irregular. ¿Qué dicen los migrantes? Lo único que queremos es pasar al otro lado. Es lo que pedimos, que nos ayuden. Enseguida tenemos detalles de estas negociaciones importantes entre Estados Unidos y México. Comenzamos con la nueva estrategia contra la pandemia. El presidente Biden anunció esta tarde su estrategia más ambiciosa para acelerar la vacunación contra el COVID-19. Con este plan, el gobierno obligará a millones de trabajadores del gobierno a ponerse la inyección y ordena también que las empresas con más de 100 empleados hagan la vacuna obligatoria. Biden se mostró frustrado por los casi 80 millones de personas que todavía no se vacunan. We've been patient, but our patience is wearing thin, and your refusal has cost all of us. This is not about freedom or personal choice. It's about protecting yourself and those around you. If you want to work with the federal government and do business with us, get vaccinated. En la calle, la nueva estrategia de Biden para frenar la expansión de la variante Delta generó reacciones encontradas. Creo que debe ser algo de voluntad propia, decisión propia del individuo. No creo que deba ser una imposición, aunque estoy de acuerdo con la vacuna para ver si esta pandemia se acaba. Bueno, el nuevo plan de Biden se puede resumir en 6 puntos. Aquí le van. Primero, vacunar a los que no están vacunados. Ofrecer más protecciones para los que ya están vacunados. Aumentar las pruebas y las exigencias de mascarilla. También proteger la recuperación económica. Mejorar la asistencia a los pacientes contagiados. Y mantener las escuelas abiertas y seguras. Expertos como el doctor Jaime Sepúlveda están a favor de que la vacunación sea obligatoria para millones de empleados. Yo estoy enteramente de acuerdo con el presidente Biden de que esta medida debe ser obligatoria para todos los ciudadanos en nuestro país. Esto, además de evitar enfermedad y muerte, va a evitar el surgimiento de nuevas variantes que pudieran hacer las vacunas actuales inefectivas. This is not about freedom. Bueno, en su anuncio, el presidente se fue contra los gobernadores que, según él, están frenando la lucha contra la pandemia y resaltó que algunos de ellos, mire lo paradójico, en lugar de alentar a la vacunación, piden morgues móviles para las personas no vacunadas que están falleciendo. Empresas como Walmart, Amazon, Kroger van a jugar un papel importante en esta estrategia de Biden para combatir el virus, porque estas cadenas han acordado vender al costo pruebas rápidas para detectar el COVID en casa. El plan busca ponerle freno a un dramático repunte del coronavirus en todo el país que hemos visto recientemente. Hace 2 meses el promedio de casos diarios era de 12,000. Hoy el promedio es de 150,000 casos al día. En el mismo periodo de tiempo, las muertes se han multiplicado por 7. De los 200 fallecimientos diarios que veíamos en julio, hoy llegamos a 1,500 muertes cada día. Ante estos datos, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, en el que hay más de 460,000 estudiantes, se convirtió en el primer gran distrito del país que exige la vacunación para los alumnos mayores de 12 años. Nos vamos con Dunia Elvir, presentadora de Telemundo en Los Ángeles. Dunia, una decisión de verdad importante que sienta un precedente. Buenas noches.
Buenas noches, así es, Julio. Se trata de una de las políticas más ambiciosas en todo el país y es con el fin de proteger a los niños de los contagios del COVID-19. Los estudiantes de 12 años o más que participen en programas extracurriculares en persona deben estar totalmente vacunados a más tardar el 31 de octubre. Todos los demás alumnos mayores de 12 años deberán estar inmunizados por completo antes del 19 de diciembre y para los miembros del Consejo del LAUSD es una medida necesaria para proteger a los estudiantes. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos un deseo de mantener las escuelas abiertas en Los Ángeles, porque queremos evitar un invierno como que vivimos el año pasado. ¿Por qué? Porque queremos muchísimo a estos jóvenes. Pues sí, importante, pero no deja de ser polémico, Dunia. ¿Cuál es la reacción de los padres ante esta exigencia de vacunación en las escuelas? Bueno, Julio, mientras se realizaba la sesión y la votación en la sede del distrito, afuera, muchos padres de familia con letreros en mano y a gritos expresaban su desacuerdo. Pero también hay una gran cantidad de padres que ven con buenos ojos esta medida. Por su parte, el sindicato de maestros UTLA anunció ya su respaldo de forma unánime también a esta decisión tomada esta tarde. Y bueno, según el Departamento de Salud Pública también del condado, dice que el 58% de los alumnos de nuestro condado entre 12 y 18 años ya han recibido al menos una de las dosis y esto pues es un gran avance para tratar de tener a todos los niños vacunados, Julia. Totalmente, Dunia. Noticia importantísima. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bien. La administración Biden presentó hoy una demanda contra Texas por la ley que prohíbe los abortos desde la 6ª semana de embarazo. El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que la norma es ilegal, que el deber del gobierno es proteger los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Algunos activistas celebraron esta demanda. Este B8 es claramente una ley inconstitucional. Entonces agradecemos el trabajo que va a hacer el Departamento de Justicia para combatir ese B8 aquí en Texas. Por su parte, la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que el gobierno federal parece más interesado en cambiar la narrativa sobre la caótica evacuación de Afganistán y la crisis en la frontera que en defender a los bebés que no han nacido. En otros temas, hoy funcionarios mexicanos y estadounidenses se reunieron en Washington y negociaron sobre migración y sobre la frontera. La vicepresidenta Kamala Harris estuvo ahí, se comprometió a crear empleos para el sur de México y para Centroamérica para frenar la inmigración. Javier Vega siguió de cerca el encuentro. Javier, nos vamos contigo. Buenas noches. Julio, buenas noches. Pues técnicamente fue un diálogo económico de alto nivel que tocó temas de comercio, de inversiones, etcétera, pero no podían omitirse temas fundamentales de la agenda binacional como la frontera o la migración, especialmente en el contexto de la crisis migratoria. Olga lleva 2 meses viviendo en un campamento bajo un puente en Tijuana, esperando cruzar a Estados Unidos. Y lo único que queremos es pasar al otro lado. Sí. Y lo que pedimos que nos ayuden. Su rostro, uno más de la crisis migratoria, telón de fondo de la reunión en Washington entre altos funcionarios mexicanos y estadounidenses. We will create jobs for the people of southern Mexico. Que arrancó con el compromiso de la vicepresidenta Harris de crear empleos para los mexicanos del sur y los centroamericanos. El canciller mexicano aprovechó la visita para entregar al secretario de Estado una carta para el presidente Biden de parte del mandatario mexicano, quien insistió en visas de trabajo temporales y en financiar programas sociales de su gobierno como el de reforestación en Centroamérica. Porque no ha habido atención a la población que se ve obligada a emigrar. Solo contención, denunció el presidente, como estos operativos donde agentes mexicanos se enfrentan a migrantes centroamericanos, pero no han funcionado, pues el propio gobierno admite que la cifra de migrantes en condición irregular detectados hasta agosto, más de 143,000, creció 3 veces respecto al año pasado. Y en el diálogo económico, un tema esencial, la frontera, que continúa cerrada. Sí se planteó como una cosa lógica al hablar de la frontera, es decir, que lo más pronto que se pueda poder reactivar plenamente la actividad económica y los cruces en la frontera, pues mejor, no solo para México, sino también para Estados Unidos. Nosotros vamos a dejar que los que tomen decisiones sobre la frontera son los que manejan la salud pública
pero nos comprometimos en tener un diálogo estrecho y activo con México al respecto. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. El huracán Olaf tocó tierra esta noche en el sur de la península de Baja California, en México, como un ciclón categoría 2. Entró por la ciudad de San José del Cabo con vientos sostenidos de más de 95 millas por hora, ráfagas de más de 120. Las autoridades mexicanas alertaron a la población sobre lluvias torrenciales, fuertes vientos y marejadas ciclónicas. Ahí en México continúa la emergencia por las inundaciones en el estado de Hidalgo. Cerca de 40,000 personas se quedaron sin casa. Otros ya comenzaron los funerales por las víctimas mortales. Lo peor es que las lluvias no paran. Raúl Torres tiene detalles. Todos, como si fueran una sola persona, limpian el desastre. De sus casas sacaron toneladas de barro y, sobre todo, sus cosas destruidas por la inundación. Doña Dominga no contuvo el llanto, perdió su negocio, lo único que tiene para vivir. Lo peor, no hay palabras para descifrar lo que ahorita siento. Aquí el agua lo cubrió todo. Es el centro de Tula, el lugar más castigado por la inundación. Cada uno busca recuperar lo que sea. Sergio dice que su auto quedó bajo el agua en solo unos segundos. Desesperación y miedo, y sentimos que, pues la verdad, hasta ahí íbamos a llegar porque ya no había otra forma de subirnos más arriba de donde llegó el nivel de agua. El agua alcanzó esa altura. Se esperaba que subiera más, no fue así. Bajó, dejando al descubierto toda esta destrucción. La emergencia no ha terminado, porque va a seguir lloviendo. El desfogue de presas continúa ante la amenaza de que colapsen por las lluvias. El ejército mantiene los llamados a la evacuación. Hay lugares donde el agua no cede. Pero lo más importante es salvar su vida. Esto es lo más importante, lo demás se recupera. Casi 40,000 personas quedaron damnificadas. Y mientras el ejército continúa con el rescate de quienes no dejaron sus casas, también comenzaron los funerales de las 16 víctimas. El esposo de Catalina murió en el Hospital General. Estaba enfermo de COVID. Cuando se fue la energía eléctrica, no recibió más asistencia respiratoria. Si nadie hizo nada, nadie nos quiso llevar oxígeno, pudieron haber hecho más por él y no lo hicieron. Y aquí dicen que falta mucho para que la pesadilla termine. En Tula, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. En 2 días se cumplen 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y ya cerca de la fecha, una familia latina recuerda a su padre, quien murió salvando vidas durante esta tragedia. Luis Alejandro Medina habló con la hija y con la viuda de este héroe. Esta imagen del 11 de septiembre quedó inmortalizada y se ha convertido en símbolo de esperanza en medio de la tragedia. Fue la última vez que se vio con vida al oficial Ramón Suárez, quien murió ayudando a los demás, lo que llena de orgullo y esperanza a su familia. Para mí es un gran orgullo, porque estaba haciendo exactamente lo que él adoraba de su trabajo, que era ayudar a la comunidad. Y es que 20 años después del peor ataque terrorista en la historia, el espíritu del oficial vive en el corazón de su hija, quien con orgullo lleva la chapa de su padre, que tenía ese 11 de septiembre en su uniforme de policía. Cuando yo era niña, quiero ir a ser con mi papá. Me siento orgullosa del entendido del mejor papá del mundo. Por eso me hice policía. Para su madre y hermana, su trabajo es inspiración y alegría. Ellas saben que el oficial, desde donde está, también está orgulloso de su hija y que su espíritu de servicio sigue hoy vivo más que nunca. Me siento bien orgullosa de mi hermana con el uniforme y con el número de mi papá, sabiendo que después que ese número está ahí, papi siempre va a estar con ella. En familia siempre se unen para orar y recordar en el altar que han levantado en su casa y donde están las fotos y las pertenencias de quien siempre vivirá en sus corazones. Una luz de esperanza y solidaridad que nunca se apaga. Ese fue con los ángeles, él está con Dios, porque cuando uno sacrifica su vida para otra, ya nosotros sabemos que está con
en el cielo con Dios. El legado de un hombre en un día tan difícil. Este sábado 11 de septiembre, en el 20 aniversario de los ataques terroristas, Noticias Telemundo tendrá un programa especial desde las 8 de la mañana, 7 en el centro, ahí desde Nueva York. En Afganistán despegó hoy el primer vuelo internacional desde la retirada de las tropas estadounidenses. En este viaje rumbo a Qatar iban más de un centenar de pasajeros de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia y Ucrania. Según dijo un asistente del primer ministro qatarí a NBC News, mañana podrá salir otro vuelo a Doha. Un portavoz talibán aseguró que no impedirán que nadie con documentos salga de Afganistán. Bien, Hugo Carvajal, el ex jefe de espías del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que estaba prófugo, quedó arrestado en España. El Pollo Carvajal, como se le conoce, permanecía en una casa en Madrid de la que no salía para evitar su deportación a Estados Unidos, según informó la policía española. Carvajal es solicitado por la Fiscalía Federal de Miami y Nueva York, que lo acusan de narcotráfico. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.